Parashá Shemini. En esta parashá se da el comienzo del servicio sacerdotal y se le ordena al sumo sacerdote Aarón y sus hijos que permanezcan 7 días con sus 7 noches en la tienda de reunión, mientras que Moshe Rabenu efectúa el servicio de inauguración del tabernáculo. Este capítulo del libro de Vayikra de Levítico comienza justo el 1 de Nisan, el 8º día del servicio de inauguración, como está escrito en el libro de Levítico, capítulo 9, versículo 1. Fue en el día 8º que convocó Moshe a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. Con la inauguración del tabernáculo era indudable que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios estaba de alguna manera reconociendo de que debido al pecado del becerro de oro habían perdido una gran oportunidad de alcanzar un nivel excelso en santidad. Está escrito: toma para ti un novillo como ofrenda por pecado. Hashem ordenó que la ofrenda por pecado de Aarón fuera un novillo, para mostrar que con su sacrificio se le concedería el perdón a Aarón por haber participado en el pecado del becerro de oro. Bien, la ofrenda por pecado del pueblo era un chivo, mientras que la ofrenda de Aarón era un novillo, como lo vimos anteriormente. La ofrenda de Aarón expió por el pecado del becerro de oro, en tanto que la del pueblo expió por la venta de Yosef. En tal sentido, puesto que esos pecados nacieron de causas distintas, los diferentes animales que la Torá ordenó tomar reflejaban los defectos de carácter que causaron dichos pecados, los que a su vez requerían una expiación. Cuando el pueblo exigió que Aarón les fabricase un dios para tomar el lugar de Moshe, ello evidenciaba que su dependencia en él, en Moshe, era muy excesiva, pues pensaron que no podían sobrevivir sin él, sin Moshe, o sin algo que lo suplantara a él. Y en consecuencia, Aarón les fabricó un becerro, animal que siempre sigue a su madre con mucha sumisión. Mas en el caso de la venta de Yosef, el acto denotaba una actitud de rebeldía porque expresó que se habían negado a aceptar la autoridad que ejerció Jacob al designar a Yosef como jefe de la familia, comportándose como chivos atrevidos, por lo cual ese animal debía ahora expiar por su pecado. Está escrito en el capítulo 9, versículo 6 de Levítico, Vayikra, y dijo Moshe: esto es lo que ha ordenado Hashem que hagan, y entonces aparecerá ante ustedes la gloria de Hashem. Moshe pronunció esas palabras para asegurarle al pueblo que la gloria de Hashem se les aparecería en este día gracias a la realización inaugural del servicio por parte de Aarón. Moshe le dijo al pueblo que luego de que llevasen a cabo el mandamiento de Dios, se manifestaría su gloria ante ellos. Vemos
que este concepto es fundamental en nuestra fe. Primero debe el judío dedicarse a obedecer la voluntad de Dios y solo entonces beneficios de magnitud insospechada resultarán de ello. Por ejemplo, al partirse el mar de juncos, los hijos de Israel se lanzaron a las aguas y como recompensa a su fe, Dios les hizo milagros sin precedentes y asimismo se les reveló de una manera más elevada que la que experimentó incluso el profeta Ezequiel. De igual modo, esa fue la resolución que mostró el pueblo al declararle a Moche que estaban dispuestos a realizar los mandamientos incluso antes de saber lo que Dios les ordenaría, como está escrito en el libro de Shemó, Éxodo capítulo 24, versículo 7. Ello es así porque una vez que el judío expresa fe en Dios, Dios será recíproco con él, bendiciéndole en múltiples sentidos, en muchas formas. Ahora, justo cuando la alegría del ritual de la inauguración había llegado a su clímax, sobrevino lo inesperado, una tragedia. Los dos hijos mayores de Aarón, a quienes Moche había descrito como los personajes más insignes, personajes de ejemplo de la nación, realizaron un servicio no autorizado y perdieron la vida. Empero, la reacción de Moche y de Aarón respecto a esta enorme pérdida dio aún mayor prueba de su grandeza y permitió una nueva, incluso más grande, santificación del nombre de Dios. Cada que estudiamos anualmente esta parashá, aprendemos un poco más acerca de las diferentes opiniones que encontramos de nuestros sabios acerca de lo que ocurrió con Nadab y Abiú. Los sabios y los comentaristas han brindado una amplia gama de interpretaciones sobre lo que realmente hicieron Nadab y Abiú. Y por ello, como consecuencia del pecado, les ocurrió la muerte. Veamos una perspectiva sobre el defecto subyacente que llevó a Nadab y Abiú a cometer este error tan grande. Está escrito en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 10, versículo 1. Tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno su incensario. Pusieron en estos fuego y colocaron incienso sobre este, acercando ante Hachén un fuego extraño que él no les había ordenado. Enseña el Midrash que el inmenso amor que sentían por el Todopoderoso motivaba estas acciones. Cuando presenciaron el descenso del fuego celestial, sintieron que debían contribuir con un fuego de ellos para expresar de esa manera su amor por Hachén. Pero a pesar de su sincera y pura motivación, fueron golpeados con toda la fuerza del atributo de justicia. De inmediato un fuego celestial salió del Codex Hakadoshim del Santa Santorum y los consumió. Sin embargo, un milagro ocurrió en mérito a su gran rectitud. Escuchen bien esto, amados. Enseñan nuestros sabios en el Midrash, y el fuego que penetró a través de las fosas nasales consumió solo
palabra clave, solo sus almas, mientras que sus prendas y sus cuerpos quedaron intactos. Repito nuevamente, el fuego que penetró a través de las fosas nasales de Nadab y Abiú consumió solo sus almas, mientras que sus prendas y cuerpos quedaron intactos. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Para qué sirve un cuerpo sin alma? ¿Para qué nos serviría un cuerpo sin alma? Nadab y Abiú fueron castigados por el cielo Midá, Kenede Midá. Ellos habían encendido el fuego de una forma que no estaba permitida y por lo tanto se quemaron. Enseñan los sabios en el Midrash que Hashem dijo: vamos a ver cuál va a ser el fuego que prevalecerá, el mío o el de ustedes. Nadab y Abiú eran justos, eran sadiquín, y por lo tanto, de esa misma manera se les juzgaba en el cielo de acuerdo con las reglas mucho más severas, como sadiquín. O sea, entre más sabemos, entre más aprendemos, más el Eterno nos va a demandar. Además, la Corte Celestial tomó también en consideración el hecho de que la sentencia de muerte se les había impuesto ya en una ocasión anterior, antes de Matán Torah, de la entrega de la Torah. En esa ocasión, Nadab y Abiú, junto con los más ancianos, ascendieron al Har Sinaí para que se les revelara la Shekinah, la presencia divina de Dios, y al experimentar esta revelación, ellos sintieron, Nadab y Abiú, un gran regocijo personal, pero no actuaron con la reverencia adecuada en el momento en que fue revelada la presencia divina de Dios Altísimo. Por lo tanto, Hashem juzgó a los ancianos, como así también a Nadab y Abiú, los juzgó y los encontró merecedores de la pena de muerte divina. Sin embargo, él no los mató de inmediato por dos razones. Primero, la profecía solo le llega a las personas que están felices y que están tranquilas. Los hijos de Israel eran incapaces de experimentar la entrega de la Torá en la forma en que lo hicieron si una tragedia hubiera ocurrido antes de aquel acontecimiento. Hashem, nuestro creador, por lo tanto, postergó las muertes de los ancianos y la de Nadab y Abiú hasta una fecha posterior. Segundo, si el Todopoderoso hubiera matado a sadiquín justos como Nadab y Abiú en la entrega de la Torá, en Matán Torá, el pueblo lo más probable es que se hubiera escandalizado y se hubiera rehusado a creer que ellos eran culpables. Por lo tanto, Hashem esperó que se presentara una nueva ocasión en la que Nadab y Abiú cometieran un error evidente y los hijos de Israel reconocerían la justicia del castigo. Incluso la combinación de los errores antes mencionados no hubiera provocado la muerte inmediata, sino hubiera sido por un factor adicional. A través de su castigo devastador, nuestro Creador
deseaba santificar su nombre en la inauguración del Mizcán y no permitiría que su gloria fuera compartida. Está escrito, pero Aarón, que había sido salvado de castigo por la plegaria de Moche y cuya culpa aún pendía sobre él, hubo de traer una ofrenda de pecado, ¿cierto? Para que su pecado pudiese expiarse y para que él fuese purificado y completo. Porque Hachén había dicho que esto hagan y aparecerá ante ustedes la gloria de Hachén, como está escrito en el libro de Levítico 9:6. Solamente por la tragedia de los hijos de Aarón, en ese día no hubo de haber tal gozo arriba y abajo desde el día en que los israelitas salieron del Mar Rojo. En ese día el pecado del becerro de oro fue eliminado y sacerdotes y pueblo fueron limpiados de ese pecado. En ese día todos los acusadores arriba fueron silenciados y giraron en torno de Israel sin ser capaces de encontrar algún lugar en el cual acusar a los hijos de Israel, hasta que llegó la hora cuando Nadab y Abiú se levantaron y estropearon de esta forma el gozo general. Y entonces ahí descendió la ira de Hachén sobre el mundo. Está escrito en el libro Levítico, Vayikra 10:9. Ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo. El hecho de que esta orden se hubiese dado a los sacerdotes nos muestra que Nadab y Abiú estaban bajo la influencia del vino. El vino regocija el corazón del hombre, está escrito en el Salmo 104. Pero si el sacerdote debe estar alegre y sonriente más que otros hombres, ¿por qué le está prohibido el vino que crea júbilo y sonrisa? La verdad es que el vino primero regocija y después entristece. Y el sacerdote debe estar contento continuamente. También el vino es del lado de los levitas, pero el lado de los sacerdotes es pura y clara agua. Cada cual presta al otro y por eso el vino alegra primero porque contiene agua, pero después vuelve a su propia naturaleza y trae tristeza. El vino, el aceite y el agua salen del mismo lugar. Los sacerdotes toman agua y aceite que son del lado derecho, especialmente aceite, que es gozo al principio y al final, como está escrito. Es como el buen ungüento sobre la cabeza que desciende sobre la barba, y en este caso sobre la barba de Aarón, como está escrito en el Salmo 133. El vino, que es a la izquierda, es heredad de los levitas, pues ellos pueden levantar sus voces al cantar y no estar silenciosos, porque el vino nunca es silencioso, pero el aceite siempre es sin ruido. La diferencia entre ellos es esta. El aceite viene del lado del pensamiento, que es siempre silencioso e inaudible, mientras que el vino es propicio a levantar la voz. En la historia
de nada ya vio, no se trata de juzgarlos o condenarlos o hacer un comentario por lo que hicieron. Esto nos enseña, esto se trata es de aprender que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Como escribió el apóstol Pablo Rachaúl en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Importantísimo esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Enseña nuestro santo maestro Yeshua Hamashia de que no critiquéis para que no seáis criticados. Porque así como criticas a otros, seréis criticados, y con la misma medida que mides, seréis medidos. ¿Y por qué te dedicas a buscar la pajita en el ojo de tu hermano y no consideras la enorme astilla que está en tu propio ojo? Más bien, enseña nuestro santo maestro, nuestro Sadik, que debemos insistir, como está escrito en el capítulo 7, versículo 7 de Matillahu de Mateo, insistid en pedir porque se os dará. Insistid en buscar porque hallaréis. Insistid en llamar porque se os abrirá. Porque todo aquel que constantemente pide, recibe. Y el que constantemente busca, encuentra. Y el que constantemente toca la puerta, se le abrirá. ¿Qué padre entre vosotros y su hijo le pide insistentemente pan, le dará una piedra? O si repetidamente le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo de tendencia maligna, sabéis cómo dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas a los que persistentemente le pidan. Así pues, tratad a los demás en todas las cosas, como anheláis que los demás os traten, porque esto resume toda la Torá y los profetas. Si nosotros queremos que nos traten bien, tenemos que tratar a los demás bien. Si nosotros queremos respeto, tenemos que respetar a los demás. Si nosotros no queremos que hablen de nosotros, tampoco debemos hablar mal de los demás. Dice esta palabra, esto resume toda la Torá y todos los profetas. Pero ¿cómo es la forma de pedir? ¿Cómo es la forma de comunicarnos con nuestro Creador? ¿Cómo hacemos esta tarea? Amados, a través del Hit Bodedut. Una palabra que no debemos olvidar. ¿Qué significa Hit Bodedut? Nuestros sabios nos enseñan que es conversar con Hachim, que es conversar con Dios Altísimo, conversar con Él con mis propias palabras, con mi estilo, con mi forma de ser. Esto es Hit Bodedut. No solamente en tiempos dificultosos, cuando las cosas se tornan complicadas, sino a diario hay que buscar ese momento. Hay que buscar ese lugar tranquilo y allí, con tus propias palabras, conversar con nuestro Creador. Muchas veces pensamos que no tenemos nada para decirle. ¿Y qué pasa con todas esas sensaciones
que nos circulan por el corazón a diario o incluso varias veces al día. Cuántas cosas nos perturban o cuántos deseos que nunca pudimos satisfacer por uno u otro inconveniente. ¿Quién no tiene algún problema sin resolver o una duda sin descifrar? ¿Acaso puede alguien afirmar que ningún miedo lo perturba? ¿Y qué pasa con las incertidumbres? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué decisión tomar? Y en general, por todos nuestros seres queridos, familiares, compañeros, amigos, todo esto y mucho más detallado hay que convertirlo en una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Es muy probable que en un comienzo nos sintamos un poco desorientados o incluso ridículos de estar hablando con alguien a quien no podemos ver ni imaginar, con Hashem. Pero pensemos en esto. ¿Cuánta gente en el mundo se dirige diariamente al Creador y le reza? Le rezan en momentos de sufrimientos o por alguna u otra razón. Entonces, ¿cómo puede ser que justamente nosotros, como pueblo escogido de Dios, quienes recibimos su Torá y somos sus delegados en este mundo, quedemos enmudecidos ante nuestro propio Padre? ¿Cómo es posible esto? ¿Puede ser acaso que nuestro Creador, que nos es tan cercano, que está siempre disponible, que nos quiere, que nos ama, que se preocupa por cada uno de nosotros hasta en el más mínimo detalle y nos atiende con inmensa misericordia, nos resulte extraño? Amados, el eje central del Hibodedut es hablar con Hashem. Partiendo de esta base, si el corazón se encuentra completamente obstruido y confuso, ninguna técnica resultará eficaz y no se conseguirá pronunciar nada. Pero, aunque no se pueda hablar nada, ni siquiera se puede abrir la boca delante de Hashem, eso en sí ya es bueno. ¿Cómo va a ser bueno esto? O sea, el solo hecho de pararse frente a Hashem e invocar su presencia de una manera dispuesta y decidida a hablarle, ya es muy bueno, aunque en la práctica todavía no lo hay o no lo hayamos logrado. El silencio del enmudecido, como consecuencia de una mente perturbada y un alma angustiada, es considerada Hibodedut. Y yo creo, amados, que a todos y a cada uno de nosotros nos ha sucedido esto. Muchas veces tomamos el lugar adecuado, cerramos la puerta, traemos en nuestra mente el orar, el conversar, el pedirle a Dios. Y cuando vamos a abrir la boca, no sabemos ni cómo comenzar. No tenemos palabras para expresar ese sentimiento de una manera nostálgica, ese sentimiento que quizás nos está haciendo daño en nuestro interior, en nuestra alma. No tenemos palabras para expresarle a Hashem lo que sentimos, lo que deseamos. Es tanto lo que acumulamos en nuestra mente en ese momento que no nos sale ni una sola palabra. Eso también
tiene un gran valor. El hecho de estar frente a Hachén, dispuesto y decidido a hablarle, allí está la importancia de Hibodedut. El deseo y el anhelo de conectarse con Hachén, la voluntad de poder expresarse y el estar frente a él, predispuesto a unírsele, construyen en el alma receptáculos de luz. Por eso es tan importante que no perdamos el alma. Por eso hacía énfasis en el estudio anterior que nos traía el Midrash de que solo Nadab y Abiú habían perdido el alma. Esto es lo que enseñan nuestros sabios y tenemos que aceptarlo con mucho respeto, con mucha sabiduría. Pero ¿para qué un cuerpo sin alma? Veamos esto. A pesar de no haberse llevado a cabo el deseo, dentro del alma algo está ocurriendo. El espíritu está concentrando fuerzas que, llegado el momento, darán a luz palabras puras de oración y plegaria, expresando y revelando los más profundos sentimientos nuestros. Es a este silencio que hace referencia precisamente el rey David en el Salmo 39. Está escrito más exactamente en el versículo 4. Mi corazón arde dentro de mí. Mientras meditaba se prendió fuego. Hablé con mi lengua. Esta frase encierra el secreto del silencio. Primero, mi corazón arde es un ardor interno de deseos insatisfechos y ansiedad oculta. Luego, intentando convertir estas sensaciones en palabras, asciende este ardor al cerebro, como está escrito, mientras meditaba, se prendió fuego. Y una vez concluido el proceso, llegan indefectiblemente las palabras, hablé con mi lengua. Amados, el solo hecho de estar frente a Hachén, queriendo comunicarnos con él, provoca en cada uno de nosotros un cambio interno. Es cierto que siempre estamos delante de Hachén, pero en estos instantes debemos ser conscientes de esto y cuanto más se prolongue esta situación, más se agudizará la sensación y de esa forma percibiremos la luz de nuestro Creador en cada uno de nosotros. Este estado de silencio, a pesar de ser un tanto difícil, es una especie de cuota de inicio, de comienzo, que hay que pagar por aquel que quiera integrarse a recibir la revelación divina. Este examen, a su vez, nos fortifica internamente y nos refuerza en esta tarea. En esta etapa del proceso, en la cual las palabras todavía no surgen, no se logran expresar los sentimientos, demuestra el comienzo de nuestra fidelidad a esa misión, la misión de crear un canal de comunicación vivo y constante con quien nos creó, con Hachén. El mensaje que se le transmite a nuestro Elohim a través de este silencio persistente es más o menos así. Aquí te esperaré.
Aquí aguardaré tu ayuda y tu revelación. Todo lo que haga falta haré, y cuantas veces sea necesario vendré. Vendré ante ti e intentaré desplegar mi corazón más que nuestras palabras, ya que de esa manera estamos expresando fe y con el tiempo sabemos que Hashem nos va a ayudar. Hay también otra clase de silencio que es aún superior a toda palabra. Este es el silencio de sin palabras, cuando los sentimientos son ya tan fuertes que no existe término que los pueda contener. Ahí donde cualquier expresión resulta muy pobre al momento de exteriorizar la profundidad de los sentimientos. El silencio es la revelación de lo más bello del alma, más allá de los límites verbales. Cuando todo ya está dicho, desaparecen las palabras, se inutilizan los sonidos y solo el alma se expresa con un profundo silencio desde lo más recóndito de ella misma. Bien, la Haftará nos relata en esta parashá cómo David y el pueblo trajeron el arca a Jerusalén luego de 22 años en que no tuvo una residencia fija y viajaba con la familia de Abinadab de Gibá. Ahora David había preparado para el arca una carpa en Jerusalén y la acompañó allí con honores y celebración. Pero esta alegría también duró poco. Se empañó con tragedia. El arca era transportada en una carroza a contramano de lo prescrito en la Torá de que debe ser portada por los levitas y portarla por los levitas al hombro. Mientras la procesión viajaba hacia Jerusalén, esta se inclinó y pareció que estaba a punto de caer, aunque en realidad el arca no puede nunca caer, ya que como lo expresan nuestros sabios, el arca es la que carga a sus portadores. ¿Sí? Uzá, un hijo de Abinadab, se apresuró a contener el arca y murió en el acto, tal como la súbita muerte de Nadab y Abiú. La muerte de Uzá fue una santificación del nombre de Hashem, ya que dejó en manifiesto la magnitud de la santidad del arca. Por temor a que el arca fuese un peligro para todo lo que le rodease o que él no fuese el anfitrión adecuado, David detuvo la procesión y el arca fue depositada en la casa de un levita llamado Obed-Edom. Sin embargo, lejos de representar un peligro, el arca demostró ser una fuente de bendición para su nuevo anfitrión. Así que David decidió llevarla a Jerusalén con gran solemnidad, en una procesión envuelta de santidad y devoción. Nadie festejó más que el mismo rey, quien bailó con desenvoltura en una demostración pública de infinita alegría debido a que el arca estaba regresando a casa. La que no estaba a gusto era la reina, Mijal,
Para ella resultaba indecoroso que un rey demostrase semejante conducta al bailar frente a las mujeres ordinarias de Israel, reprendiéndolo por esta situación. Él, David, por su parte, le respondió de una manera áspera, que en realidad para él era un privilegio y no una vergüenza mostrar respeto por el arca. Por denigrar el comportamiento alegre de David, Mijal no vivió para criar a su único hijo, pues murió cuando lo estaba dando a luz, por denigrar. La devoción de David no se detuvo allí. Le perturbaba comparar la comodidad con que él vivía frente a la simpleza de la carpa que albergaba al arca. Y en consecuencia expresó su voluntad de construir un templo de una manera permanente. Ese era el anhelo de David. Quizás había un anhelo de Nadab y Abiú, había un anhelo también en Mijal, pero no es lo que nosotros anhelamos, es lo que anhela o desea nuestro Creador para cada uno de nosotros. Aunque era una idea realmente encomendable, el anhelo que tenía David, Dios le dijo al profeta Natán que le hiciera saber a David que no él, sino su sucesor sería quien construiría el templo. Asimismo, le aseguró a David que su linaje real duraría para siempre. Efectivamente, en nuestras plegarias, en nuestros rezos, solemos mencionar al Mashiach simplemente como David, debido a que este será la encarnación del monarca más insigne que tuvo Israel, encarnación en el buen sentido de la palabra. Más aún, aunque David no se le permitió construir el templo, sí se ocupó de reunir los materiales para que todo estuviera listo cuando Salomón iniciara la sagrada tarea que quedó fuera del alcance de su padre. Por ese motivo, el templo sagrado fue llamado el templo de David. Amados, el próximo Shabbat es Rosh Hodesh Nisan, un mes en que todo es redención. La redención representa el emerger de la oscuridad a la luz. Por eso, quien nunca padeció la opresión de una esclavitud no va a valorar la redención. La esencia misma de la redención es la libertad que resulta de la sumisión misma. Si el pueblo de Israel no hubiera sido esclavizado, nunca habría experimentado la verdadera libertad. Pero una vez que lo fue, esa misma esclavitud dio origen a su redención. De en medio de esa oscuridad y de ningún otro lugar surgió la luz. Nuestros sabios enseñaron. Los hijos de Israel dijeron a Dios, amo del universo, ¿cuándo nos redimirás? Hachem, Dios respondió, cuando caigáis al nivel más bajo, en ese momento os redimiré.
Encontramos que cuando nació Isaac, todos dijeron, ha nacido un hijo para ser esclavizado. Pues Dios ya había dicho a Abraham, tu simiente será extranjera en una tierra que no es tuya. Génesis 15, versículo 13. Sin embargo, se convirtió en el padre de una nación de personas libres y todas redimidas. Cuando fue atado Isaac para ser ofrecido en el altar, parecía que la progenie de Abraham estaba a punto de desaparecer de la faz de la tierra. Sin embargo, este mismo episodio se convirtió en una fuente de méritos para su simiente. Y de aquel cuchillo que Abraham alzó en sumisión a la voluntad de Dios para sacrificar a su hijo, recibieron vida y eternidad todas las demás generaciones venideras. En este caso, la palabra hebrea empleada para cuchillo es mahelet, que también acepta el significado de sustento, simbolizando de esta manera que Dios, nuestro Creador, sustentó con larga vida y perpetuidad a todos. De igual manera, cuando Jacob vistió la ropa de Esaú, de Esar, y se acercó a su padre Isaac para recibir sus bendiciones, él pensó con temor, apareceré ante los ojos de mi padre como un impostor y haré recaer sobre mí maldición en lugar de bendición. Así está en la Torá, en el libro de Génesis, Berechí, capítulo 27, versículo 12. Pero cuando se presentó, salió de allí colmado de bendiciones para sí y para sus descendientes en todas las generaciones futuras. Asimismo, observamos que todas las dificultades y sufrimientos padecidos por la descendencia de Jacob a lo largo de la historia se transformaron en luz y salvación. Cuanto mayor fue la oscuridad, tanto mayor fue la luz resultante. De igual forma sucederá con la redención final. Su luz surgirá de entre la oscuridad. En el mismo momento en que los corazones se estremecen con desesperanza, brillará la gloria de Dios. ¿Y cuándo acontecerá esto? En el mes de Nisan, que Dios estableció como periodo de redención para todas las generaciones. Toda tribulación o desgracia que se abate durante este mes no es más que una afirmación del florecimiento de la redención que está a punto de comenzar. Así explicaron nuestros sabios en el Midrash, el versículo, este mes será para vosotros, el versículo de Éxodo, Shemó 12:2, guarda una estrecha relación con los siguientes dos. El consejo de Dios yergue para siempre. Así está escrito en el Salmo 33:11. Y afortunada es la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces, cuando nuestro santo bendito escogió su mundo, estableció los comienzos de los meses y los años. Este es el consejo que se yergue para siempre, y cuando eligió a Jacob y a sus hijos, fijó un mes de redención, un mes en el cual serían redimidos de Egipto y lo serán en el futuro. En ese mismo mes nació Isaac. En ese mismo mes fue atado como ofrenda sobre el altar. En ese mismo mes Jacob
recibió las bendiciones de su padre, y en ese mismo mes, Dios, Hachén, insinuó a los hijos de Israel que él mismo sería el comienzo de su redención, como expresa el versículo en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 2. El primero de los meses del año para vosotros, respecto de ello fue dicho: afortunada es la nación cuyo Dios es Hachén. Amados, para terminar, está escrito en el libro de Levítico, Vayikra 11, capítulos 1 al 2. Y esto es de mucha importancia para nuestra salud y para nuestra santidad. Habló Hachén a Moche y a Aarón, diciéndoles: hablen a los hijos de Israel, diciendo: estas son las criaturas que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Amados, esto no es un invento del judaísmo. Esto lo encontramos escrito en cualquier Biblia. Esto está escrito allí. Por lo tanto, enseñan nuestros sabios que quien come de estos alimentos impuros se une al otro lado y se contamina y muestra que no tiene parte en el Dios Altísimo y no viene de su lado, y si se aparta en este estado de este mundo, es tomado por los que pertenecen al lado de la impureza, los cuales lo castigan como a un hombre despreciado de su amo, y no hay remedio para su contaminación y nunca escapa de ella. El rey Salomón escribió en su sabiduría que todo el trabajo del hombre es para su boca. Está escrito en Eclesiastés capítulo 6, versículo 7. Entonces, esto significa que todo el castigo que el hombre sufre en el otro mundo es por causa de su boca, porque no la cuidó y por ello contaminó su alma. Porque uno que se contamina con elementos impuros es como si sirviera a ídolos, como si sirviera a la idolatría. Así como quien sirve a ídolos abandona el lado de la vida y del dominio de la santidad por todo dominio, así quien come alimentos impuros es contaminado en este mundo y es contaminado en el mundo por venir. Porque esos alimentos fueron asignados estrictamente a los pueblos idólatras, puesto que ya son impuros y vienen del lado de la impureza. Se nos ha enseñado que Hachén un día purificará a su pueblo escogido. ¿Con qué? Con lo que se menciona en el versículo: y yo rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis puros. Está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Y cuando son purificados, serán santificados y se llamarán santos, como está escrito: santo es Israel para Hachén. Está escrito en Jeremías capítulo 2, versículo 3. Amados, felices los hijos de Israel, de quienes Hachén ha dicho: seréis santos
porque yo soy santo. Shalom, shalom.